En la sociedad del conocimiento, ante la saturación de datos e información, la visión y el análisis de los especialistas son fundamentales para los ciudadanos. Las opiniones de expertos en diversas ramas como, por ejemplo, la economía, la política, el derecho, los negocios, la ingeniería, la administración, entre otros, son esenciales para generar entendimiento, para guiar la opinión, para orientar de manera racional y responsable la toma de decisiones a nivel público y privado. Sin embargo, un ciudadano o un líder de empresa, un funcionario, no tiene tiempo para obtener la información en las revistas académicas o a través de las redes de investigación. En la mayoría de los casos, tampoco tiene los conocimientos de todas las áreas indispensables para mejorar su entendimiento de los problemas o situaciones que enfrenta. Frecuentemente, necesita información, análisis, interpretaciones y opiniones de especialistas en diversos ámbitos. Para ello, recurre a medios como revistas o periódicos de interés general o revistas especializadas no académicas de corte profesional. En estos medios, la herramienta esencial que sirve de puente entre los expertos y los ciudadanos es el artículo argumentativo, también llamado de opinión o de fondo, un género esencial que debe saber escribir cualquier profesionista. ¿De qué tipo de texto hablamos? De acuerdo con el Departamento Académico de Lenguas del ITAM, un artículo de opinión es un texto argumentativo de extensión breve que generalmente trata algún tema de actualidad. Este género permite que un experto, de manera personal, interprete, informe y analice los acontecimientos, establezca una tesis que demuestra y luego comunica a un público no especializado para orientar su opinión y toma de decisiones. El objetivo de un artículo argumentativo es estimular la crítica de los lectores a través del análisis y la interpretación pormenorizada de un tema. A través de él, el autor busca convencer al lector para que reconozca que su posición es correcta. ¿Qué características tiene un artículo argumentativo? Primero, el artículo es de carácter subjetivo, es decir, muestra el punto de vista del autor basado en su calidad de experto sobre un asunto de interés general. En segundo lugar, va dirigido a una audiencia amplia, por lo general un público culto y educado. También contempla especialistas, pero no desde un propósito académico o científico, sino de explicación, de análisis y reflexión. Y tercero, su columna vertebral está compuesta por el análisis riguroso. Un artículo argumentativo no es una tertulia ni un intercambio de a pie, aunque busque la discusión pública de la tesis planteada o contribuye al debate público del tema. No se queda en el yo creo, sino que construye con sustento para convencer y guiar la acción. En resumen, presenta una postura racional y argumentada. ¿Cómo se construye un artículo argumentativo? El texto se construye sobre 3 ejes: la investigación, la argumentación y el lenguaje escrito. La investigación proporciona al articulista las evidencias sólidas, verificables y confiables para sustentar el análisis y su posición, para que el texto tenga calidad, validez y certeza. Las evidencias son datos de diversa índole y naturaleza, pues incluyen números, estadísticas, testimonios, ejemplos, leyes, datos cualitativos, por ejemplo. La argumentación le permite ofrecer explicaciones bien construidas y sustentadas, sin falacias, es decir, sin fallas en el razonamiento ni mentiras. Los argumentos sólidos convencen al lector, a la audiencia, de que las afirmaciones del articulista son correctas, pues lo guían a través del tema, le demuestran las posiciones contrarias, resaltan los datos relevantes y desechan la información falsa o no contextualizada. Un artículo argumentativo debe escribirse de forma directa y concisa, utilizando un lenguaje claro que le permita al lector comprender el tema y la posición del articulista de forma sencilla y rápida. Además, un buen articulista no solo sintetiza y argumenta, sino que utiliza de forma oportuna figuras retóricas y mecanismos de divulgación para explicar sus evidencias, razonamientos y conclusiones. Por ello, cuando es necesario, utiliza ejemplos, reformula, ofrece analogías o metáforas, establece escenarios. En suma, al escribir un artículo se deben utilizar diversas estrategias de comunicación escrita para convencer al auditorio. La escritura de un artículo debe considerar 2 fases: el esquema argumental y la estructura del texto. El esquema argumental tiene 3 elementos mínimos: la proposición general, también llamada afirmación o tesis, los argumentos y el juicio conclusivo.
Es crucial dedicarle tiempo a esta fase. Por lo general, empieza con una idea intuitiva que debe ser delimitada y formulada en términos claros y concisos. Para ello, se identifican las premisas y se analiza cómo, a través de ellas, se llega a una conclusión. Al final, se redacta una afirmación, es decir, la tesis. Después se definen y organizan las evidencias, los respaldos y fuentes, las reservas y objeciones, para construir y enunciar los argumentos. En la última parte se establece la relevancia y pertinencia de la perspectiva presentada. El esquema argumental debe redactarse de manera muy breve, pues es el mapa que orientará la escritura del artículo. Puede ser escrito al inicio de la investigación e irse modificando, o por el contrario, puede escribirse al final, cuando el articulista tiene toda la información a mano y debe empezar a redactar. En la segunda fase se diseña la estructura del texto, con el propósito de hacer el artículo interesante y útil para el lector. La estructura tiene 5 elementos: título, entrada, contexto, análisis y conclusión. El título resume y presenta, por lo general, la tesis central. Puede ser una afirmación o una pregunta, pero debe evitarse la ambigüedad o el generar expectativas falsas sobre el contenido. La entrada o primer párrafo es fundamental. De un buen inicio depende que el texto atraiga la atención de la audiencia. La entrada debe evitar las frases hechas y los rodeos. Se debe poner especial atención a la oración que abre este párrafo para que sea interesante, breve y directa. El contexto puede variar en extensión, pero debe ofrecer la información y los detalles estrictamente necesarios para el desarrollo adecuado del tema. En el análisis se presentan las pruebas y las evidencias que dotan de rigor y de validez a la reflexión y comprueban la tesis propuesta. En la conclusión se realiza un comentario o juicio valorativo que retoma la idea concreta de la tesis. Existen 3 procedimientos básicos para organizar la estructura del texto, de acuerdo con las investigadoras Bolívar y Díaz Blanca. En el procedimiento A, el texto comienza con una proposición atractiva, breve y relevante. Luego se desarrolla el tema con ejemplos, que se analizan para poner de manifiesto la explicación y finalmente se hace una valoración y se concluye el tema. En el procedimiento B, al inicio se describe un incidente que muestra el razonamiento. Luego se desmenuza la información, se realiza una evaluación y una crítica. El cierre se elabora con una síntesis de las ideas presentadas, enfatizando la pertinencia de la tesis del articulista. El procedimiento C es una conjunción de los anteriores. Comienza con una referencia al hecho, luego presenta el punto de vista o tesis, se sustenta la tesis con datos o ejemplos relacionados y se cierra con un juicio conclusivo que hace énfasis en la tesis. Al final, los elementos pueden combinarse para confeccionar textos diversos que respondan al estilo que cada escritor desee imprimirles y que deben adaptarse, sobre todo por el espacio y las condiciones de lectura, a los medios en donde se difundirán, ya sean impresos o digitales. Ahora, ¿un artículo siempre se publica? Aunque es lo que tiene más visibilidad, un artículo no siempre se escribe para ser publicado en algún medio. En ocasiones se elabora como parte de proyectos o procesos internos en instituciones públicas y privadas. También puede utilizarse de forma confidencial para defender opiniones, posturas, interpretaciones o perspectivas en grupos de trabajo o ante tomadores de decisiones como directores de empresas, funcionarios públicos o líderes de organizaciones sociales. Finalmente, es importante aclarar que un artículo de opinión en tanto género argumentativo se aproxima al ensayo académico. Sin embargo, difiere en cuanto al propósito, a la audiencia, la estructura, la redacción misma y la circunstancia de uso de publicación. Todo profesionista, en algún momento de su carrera, seguramente deberá utilizar este género, sobre todo cuando necesite convencer para sacar adelante sus propuestas desde su perspectiva. Este video fue realizado por el Departamento Académico de Lenguas como apoyo para los alumnos del Seminario de Comunicación Escrita, segundo momento del programa de escritura del Instituto Tecnológico Autónomo de México.